Hola y bienvenidos a mi canal. En este video voy a hablar sobre los vampiros originales. Luego se encuentra otra categoría que surgió años después, a los cuales se los denominan vampiros originales mejorados. Lo aclaro porque en este video no voy a hablar de ellos. Planeo hacerlo en otro, ya que es mucho contenido y no quiero confundir a nadie. Ahora sí, empecemos con el video. Los vampiros originales son un grupo extremadamente poderoso. Ellos son la primera generación de vampiros, es decir que son muy antiguos y fuertes. Nos enteramos por primera vez de su existencia cuando Rosemary habla de ellos con los protagonistas Elena, Stefan y Damon. Si no saben la historia o simplemente no la entendieron, se estarán preguntando cómo fue que se crearon estos seres sobrenaturales. Resulta que fue a base de un hechizo realizado por una bruja. La creación de los originales comenzó en el siglo XI, después de que Michael, el padre de la familia Michelson, buscara transformar a sus hijos en seres inmortales superiores a los hombres lobo. Michael quería que sus hijos se volvieran más fuertes, más rápidos, más ágiles y que tuvieran sus propios colmillos. La motivación para hacer todo esto fue la muerte de su hijo menor Henrik, quien fue asesinado por un miembro de la manada de hombres lobo de su aldea vecina durante la luna llena. Ese fue el final de la paz con los vecinos y uno de los últimos momentos que mi familia tuvo siendo humana. Todos quedaron devastados con esto y Michael solo quería venganza, y para ello decidió hacer todo esto, para que nunca más nadie se metiera con ellos y para ser la raza superior. Para que esto pueda hacerse realidad, Michael habló con una bruja llamada Diana, amiga de su esposa Esther. Pero ella se negó en hacer esto porque al crear estos seres se desencadenaría una plaga sobre el mundo. Ignorando estas advertencias, Michael convenció a su esposa Esther para que hiciera el hechizo en su lugar. Utilizaron el hechizo de inmortalidad creado por Qetsia 1000 años antes. Les recuerdo que tengo una historia sobre esto, les dejo el link en la descripción. Como les decía, Esther adaptó este hechizo para darle a sus hijos habilidades de fuerza, velocidad y curación, haciendo que sean más fuertes que los hombres lobo. Para hacer el hechizo, Esther se basó en símbolos místicos. Ella llamó al sol por la vida y al roble blanco, conocido desde hace mucho tiempo por ser uno de los objetos eternos de la tierra, por la inmortalidad, para que Michael y Esther nunca más tengan que sufrir la pérdida de un hijo. Para completar el ritual, Michael hizo que sus hijos bebieran vino mezclado con la sangre de Tatia, una doppelganger descendiente lejana de la primera mujer inmortal del mundo. Luego de esto, Michael mató a sus hijos con una espada y horas más tarde, todos ellos se encontraban en transición, y por orden de su padre bebieron sangre humana de una chica del pueblo para completar la transformación en vampiros. Thus the first vampires were born. Desafortunadamente para ellos, esta transformación tuvo consecuencias, y la naturaleza trató de restablecer el equilibrio que habían alterado dándoles una debilidad por cada nueva fuerza que habían adquirido. Así que el sol que les daba vida los empezó a quemar, además de que su sed de sangre era insaciable. Otra consecuencia era que no podían entrar a las casas de otras personas si no eran invitados, así que después de esto muchas personas les cerraron las puertas. Otra consecuencia es que las flores de verbena, que crecían a base del roble blanco, los quemaba, y los demás podían utilizarlo para protegerse de ellos. Finalmente, el roble blanco que les dio la inmortalidad era lo único que podía destruirlos para siempre. Al poco tiempo la familia decidió quemar este árbol para asegurar su supervivencia, aunque las cenizas se guardaron para usarlas en contra de ellos. Pero la consecuencia más oscura fue algo que nadie anticipó: el hambre. La sangre los había hecho renacer, y era sangre lo que necesitaban por encima de todo. Ninguno de ellos podía controlarlo, y con esto nació una especie de depredadora. Cuando Klaus hizo su primera muerte después de convertirse en vampiro, activó su gen de hombre lobo, que finalmente reveló la verdad. Esther engañó a Michael con el jefe de hombres lobo de su aldea vecina, y allí fue cuando quedó embarazada y nació Klaus. Una vez que su esposo Michael se enteró de la infidelidad de Esther y se dio cuenta de que la manada de su amante eran los hombres lobo que habían matado a su hijo menor Henrik, Michael lo persiguió y mató al padre de Klaus y a toda su familia, iniciando una guerra entre vampiros y hombres lobo. Poco después de que la familia se convirtiera en vampiro y se enteraran de la herencia de hombres lobo de Klaus, su madre Esther se vio obligada a maldecir a su hijo para que su naturaleza de hombre lobo estuviera inactiva,
para que él no perturbara más a la naturaleza por tener tanto poder. Pero Klaus se sintió traicionado por esto y mató a su madre, incriminando a su padre por esto. Después de la muerte de su madre, los hermanos juraron permanecer juntos por siempre. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Klaus comenzó a usar dagas de plata para neutralizar a sus hermanos cada vez que tenían una discusión o se metían en su vida. Elijah fue el único que logró escapar y por todo esto juró vengarse. A lo largo de los años, ciertas leyendas comenzaron a surgir sobre los vampiros originales, pero con el tiempo la información se perdió y nadie sabía sobre ellos. En realidad, solo conocían a Klaus como el vampiro más antiguo del mundo, y aunque muchos vampiros conocían a Elijah, se asumió erróneamente que era un soldado o un esbirro. Básicamente, nadie sabía que era un original y menos que era el hermano de Klaus. Pero mientras tanto, Elijah planeaba vengarse de Klaus por destruir a la familia. Mientras tanto, Michael, el padre de la familia, tampoco fue anónimo en la historia. Él se encargó por años de perseguir a su hijastro Klaus para vengarse de la muerte de su esposa Esther. Pero nadie sabía esto, y menos que era un vampiro original. Simplemente fue conocido por el vampiro que se dedicaba a destruir a otros vampiros. Se desconoce si los otros miembros de la familia tenían una historia como esta, pero muchos sabían que habían otros vampiros originales además de Klaus. Pero al final, Elijah reveló que los otros vampiros originales eran sus hermanos. Y entre 2010 y 2011, 3 de los miembros de la familia Michelson fueron asesinados en Mystic Falls. El primero fue Michael, que fue asesinado por su hijastro Klaus, mientras que Finn fue asesinado por Matt Donovan. Y gracias a la muerte de Finn, se descubrió que cuando se mata a un vampiro original, todos los vampiros de su línea de sangre, es decir, cualquier vampiro que hayan engendrado, mueren junto con ellos a las pocas horas. Luego Cole fue destruido a manos de Jeremy Gilbert y esta muerte logró que miles de vampiros engendrados por él fueran destruidos. Obviamente toda esta historia está resumida y hay muchísimas cosas que pasan, pero es imposible explicar todo ya que los vampiros originales aparecen en la serie de Vampire Diaries por varias temporadas, y además de que tienen su propia serie y spin-off, pero la idea principal de este video es que conozcan cómo surgieron estos primeros vampiros en la serie. Mi idea es crear una serie de videos contando a detalle la historia de cada vampiro original, ya que son varios hermanos. Déjenme un comentario si les gustaría un video hablando exclusivamente de las habilidades y debilidades de estos vampiros originales. Espero que les haya gustado este video, la verdad que esta historia es una de mis favoritas porque siento que tiene mucho misterio y crueldad al mismo tiempo. Déjenme su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse y darle me gusta para ayudarme con el video. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.